a continuar con nuestra próxima conferencia, Gestión de Ciberexposición como habilitador de las organizaciones modernas. Está a cargo de Diego Campos. Él es Commercial Territory Manager de Tenable. Diego es ingeniero electrónico, especialista en ciberseguridad, con más de 15 años de experiencia y con certificaciones de amplio reconocimiento. Diego, si ya estamos listos, entonces te invito a pasar al escenario como para que inicies tu conferencia Gestión de Ciberexposición como habilitador de las organizaciones modernas. Les recuerdo también, porque siempre me olvido de esto, y gracias Ale también por recordarme, que nos tienen que etiquetar, claro que sí, en nuestras redes sociales. Ingresan a itnow.conectab2b.com, tienen la posibilidad entonces de taguearnos, de acompañarnos, de sumarse a la gran comunidad de la revista IT Now. Ahora sí, ¿estamos listos? Adelante, por favor, entonces, el escenario es todo tuyo. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Adelante. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra charla el día de hoy. Vamos a probar acá el apuntador. Ya, ahora sí, perfecto. Primero que todo les pregunto, ¿han escuchado ustedes de Tenable? ¿Quién ha escuchado de Tenable? Bueno, muy bien. ¿Y alguien ha escuchado de Nessus? Bueno, creo que lo normal, un poco más. Bueno. Les cuento entonces de dónde viene nuestra marca. Somos los creadores de Nessus. Nessus fue un escáner de vulnerabilidades lanzado hace más de 25 años al mercado. Fue el primer escáner de vulnerabilidades justamente en el año 1998. Y ahí, digamos, empieza todo este proceso de evolución de la marca hasta convertirse propiamente en Tenable. El día de hoy vamos a hablar de lo que es nuestra solución o nuestro lanzamiento más reciente, que se llama Tenable One. Y Tenable One justamente es una solución que trasciende, digamos, lo que es el concepto tradicional de análisis de vulnerabilidades y lo convertimos en un concepto que llamamos gestión de exposición. Este concepto de gestión de exposición no es que yo me lo inventé o Tenable se lo inventó, realmente es un concepto que Gartner mismo ha marcado que es el futuro de cómo las organizaciones deben gestionar la parte de sus vulnerabilidades. Y aquí vemos justamente, bueno, no se ve muy bien el puntero, pero aquí en la esquina inferior izquierda está la parte de Exposure Management. Este Hype Cycle de Gartner lo que marca es la evolución de las diferentes tecnologías de ciberseguridad. Ahí encontramos, por ejemplo, aquí en la parte superior lo que son XDRs, por acá está la parte de Managed MDRs. Digamos que esto no es propiamente solo de vulnerabilidades, sino es en general la curva que siguen la mayoría de soluciones de seguridad en el proceso desde que se lanzan al mercado, cómo viene su ciclo de madurez y cómo termina finalmente su proceso en el tiempo. ¿Y por qué, digamos, necesitamos una nueva forma de gestionar las vulnerabilidades? Porque las herramientas que tradicionalmente utilizábamos no están siendo completamente eficientes para las necesidades modernas. ¿Qué pasa ahí? Es, a pesar de que hoy día las organizaciones tienen sus firewalls, sus IPS, sus soluciones de XDR, siguen teniendo incidentes, ¿no? Y empezamos a escuchar cada vez casos más cercanos de empresas, digamos, del mismo sector, de la misma industria, que de pronto en otro país o incluso en el mismo país tienen incidentes de seguridad. Y es justamente por esto, porque siempre que hablamos de seguridad, nos referimos a un dicho bien conocido y es la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, ¿cierto? Entonces, ahí es donde los atacantes han empezado a encontrar eslabones débiles justamente en estas tecnologías emergentes que las empresas están empezando a adoptar. Caso típico, vamos, la parte de nube. Hoy día muchas organizaciones están en lo que llamamos el journey to cloud, ¿no? Están en ese proceso de mover sus data center on-premises, sus aplicaciones on-premises, a aplicaciones en la nube. Pero en ese proceso siempre algún desarrollador, alguna persona que está haciendo configuraciones, deja eventualmente algún servicio expuesto o simplemente están haciendo una prueba y se quedan, por ejemplo, servicios prendidos por default y por ahí es por donde los atacantes encuentran la oportunidad para comprometer esas aplicaciones que finalmente después pues terminan internamente comprometiendo la seguridad de la organización.
Otro punto fundamental, la parte de identidades y la parte de seguridad del directorio activo. Prácticamente en todos los ataques modernos siempre hay un compromiso del directorio activo. ¿Qué es lo que sucede? El atacante normalmente, mediante diferentes técnicas como el phishing, como ingeniería social, hace que el usuario baje algún tipo de código, dé clic en el link que no tiene que dar clic, suplanta un correo para que termine abriendo algún tipo de archivo malicioso, y en ese proceso es donde la máquina se contamina. Empieza un proceso que llamamos el movimiento lateral, que es donde justamente el malware va buscando internamente dentro de la red los diferentes dispositivos, y ahí es donde eventualmente cuando el atacante encuentra el directorio activo, compromete el directorio mediante técnicas que ya están bien conocidas y bien mapeadas, y ahí es donde se distribuye masivamente el malware mediante lo que llamamos, por ejemplo, una GPO, y quedan todas las máquinas cifradas en menos de 5 horas, digamos que puede ser el tiempo en que puede tomar este tipo de ataque. Entonces, eso es, digamos, justamente lo que las organizaciones hoy día están sufriendo. Estamos viendo casos cercanos de empresas que tenían toda su estrategia de seguridad y de un momento a otro resultan, por ejemplo, en este tipo de ataques de ransomware, corriendo, tratando de recuperar sus servicios, tratando de levantar nuevamente las aplicaciones, con todo el impacto que esto tiene, no solamente en temas, digamos, de costos, de tiempo, sino muchas veces en la misma reputación. Cuando la marca de alguna forma se afecta, empieza, por ejemplo, esto a difundirse en noticias, en redes sociales, y finalmente pues empieza muchas veces no solamente el cuestionamiento de nuestros usuarios si estamos protegiendo adecuadamente su información, sino esto muchas veces termina incluso en procesos legales para las organizaciones, donde eventualmente tienen que entrar a responder por ciertas demandas o por algún tipo de litigio. Aquí entonces, digamos que nuestra visión es justamente eso, extender el alcance de la gestión tradicional de vulnerabilidades, donde yo analizo pues de manera muy juiciosa, por ejemplo, mis PCs, mis servidores, y estoy implementando estrategias de remediación a todo este grupo de activos que tradicionalmente hoy día las empresas no están gestionando: directorio activo, la parte de nube, por ejemplo, la parte de aplicaciones web es otro punto también interesante. Todo lo que eventualmente dejamos expuesto a Internet puede ser un punto donde los atacantes pueden encontrar una oportunidad para comprometer la seguridad. Este otro factor también, superficie de ataque externa, es nuevamente parte de la cadena. ¿Por qué? Porque si yo me quedo simplemente viendo mis vulnerabilidades internamente, ahí lo que me encuentro es, digamos, mis activos localmente, lo cual yo gestiono y empiezo también a remediar, a mitigar. Pero muchas veces, caso típico, un ataque no se gesta desde el interior, sino muchas veces desde el exterior. Un ejemplo muy sencillo: cualquiera de nuestras marcas eventualmente puede un atacante registrar un dominio muy similar, donde en vez, por ejemplo, de una O le ponen un 0, donde en vez de una I minúscula le ponen un 1, le ponen una L, y no sé, para no ir muy lejos, por ejemplo, Tenable. Entonces, Tenable en vez de la L colocan un 1. Esto es prácticamente imperceptible al ojo humano. Y alguien puede registrar el dominio Tenable, pero en vez de la L un 1, y con eso empezar un proceso de suplantar un portal. En menos de 30 minutos yo puedo sacar un mirror de un portal, montarlo en un hosting y tener un sitio web exactamente idéntico al sitio original. Hacer suplantación de correo electrónico es muy sencillo también. Las personas de pronto que han estudiado el tema de pentesting, de ethical hacking, cómo a partir de yo un dominio ya suplantado, monto un servidor de correo open source y sobre eso empiezo a mandar correos a, por ejemplo, mis posibles víctimas. Les inyecto, por ejemplo, algún tipo de malware, les mando un archivo con algún macro y sobre eso empieza toda una cadena de compromiso que realmente se gestó desde fuera de mi organización. Entonces, ahí también la parte de cubrir la superficie de ataque externa es parte de ese proceso de gestionar la seguridad de una manera integral. Hasta aquí digamos que lo que estamos viendo es un producto que me permite gestionar de manera integral todos mis diferentes tipos de activos de una organización. Pero realmente el valor de la solución está justo en esta capa superior y es aquí donde voy a concentrar la mayor parte de la charla. Listo, entonces, primer punto, la facilidad de consolidación. ¿Qué sucede? Y esto me remonto a, yo creo que hace más de 20 años, cuando teníamos lo que era el best of breed, ¿no? Que teníamos
el firewall, el IPS por otro lado, el web security por otro lado, email security por otro lado, y llegaron los UTMs, ¿no? ¿Recuerdan? Hace más o menos unos 20 años el desarrollo de los UTMs. Ahí, cuando llegaron los UTMs, dijeron, vamos a consolidar toda esta información en un único producto. Y empieza todo este proceso de consolidar información, y cuando empiezan a consolidar, pues finalmente, vamos que los beneficios inherentes de la consolidación, uno, reducción de complejidad, reducción de la parte de gestión, la parte de soporte, ya solamente me entiendo con una marca, capacito a mi equipo en una tecnología, pero sobre todo lo que más le gusta a las organizaciones es el ahorro en el costo, ¿no? Y es ahí donde vimos, por ejemplo, que una empresa gastaba en comprar un firewall, ya con el UTM tenía firewall, tenía IPS, tenía web security, tenía email security, por un costo más o menos equivalente. Es justamente lo que sucede cuando yo empiezo a consolidar. ¿Qué pasa? Y es que tradicionalmente yo tengo seguramente una solución para gestionar mis vulnerabilidades internas. Pero seguramente si estoy, por ejemplo, montando algún tipo de infraestructura en nube, tengo otra solución para gestionar la parte de nube. Seguramente tengo otra para gestionar la parte de seguridad de aplicaciones web. Cuando yo consolido esta información en una única solución, prácticamente por el costo de dos soluciones ya puedo comprar un producto integral como es nuestra solución de Tenable One. Con otros beneficios inherentes, que es primero, unificación de inventario, y dos, la parte de gestión de exposición, que es justamente lo que vamos a profundizar en los próximos slides. Entonces, punto número 1, la consolidación de inventario. Cuando hablamos de consolidación de inventario, hoy día para las organizaciones cada vez es más difícil poder tener una visual completa de todos sus activos de información. ¿Qué pasa ahí? Es que por un lado veo, por ejemplo, mis activos IT, pero si ya quiero ver mis activos de nube, seguramente tengo que ir a otra plataforma, ver cuál es mi inventario de activos de nube. Si ya me voy, por ejemplo, a la parte de identidades, pues seguramente tengo que ver otra solución como el directorio activo o alguna solución de gestión de directorio, y así sucesivamente tengo que empezar a entrar a diferentes partes para ir armando, digamos, toda la visual de los activos de información. Con nuestra solución ustedes van a encontrar en un único dashboard todos los activos de información y ustedes van a poder segregar cuáles son activos IT, cuáles son activos de nube, cuáles son aplicaciones web, cuáles son identidades. Pero más allá de eso, nosotros esa información de inventario la convertimos en una métrica de riesgo de negocio. Y aquí es donde el tema se vuelve muy interesante, porque de pronto los que han estudiado un poco más de esta parte de riesgo, nos remitimos por ejemplo a marcos como ISO 27005 o hay un framework también de Microsoft para la gestión de riesgo. El riesgo es una función de probabilidad de impacto de tres componentes. Uno, las vulnerabilidades, y pues aquí nosotros somos expertos, más de 25 años liderando toda la parte de gestión de vulnerabilidades. Punto número 2, amenazas, y aquí nosotros nos conectamos con más de 8 fuentes de Threat Intelligence para saber cuáles son los códigos de explotación que están vigentes en el mercado, si esos códigos de explotación pueden, por ejemplo, sacar provecho remotamente, información, por ejemplo, de si están en frameworks públicos como Metasploit. Entonces, eso hace parte también para sacar la métrica de riesgo. Y 3, el valor del activo. Nosotros hacemos una clasificación dinámica del valor de los activos mediante una técnica de inteligencia artificial, donde combinamos varias métricas, por ejemplo, si el sistema operativo del activo es workstation o server. Digamos que eso ya de entrada me marca en que claramente un sistema operativo server inherentemente debe tener alguna aplicación que es propiamente ya de negocio. Ya si el activo, por ejemplo, recibe conexiones desde Internet, es otra métrica para ir subiendo el valor del activo. Pero al final, ¿quién es el que sabe cuánto vale un activo para el negocio? Ustedes mismos como clientes, ¿cierto? O sea, ustedes son los que inherentemente saben este activo tiene un valor porque es un activo de misión crítica, porque es un proceso misional, y ahí es donde eventualmente el cliente puede entrar a parametrizar el valor del activo. Con esos 3 factores, finalmente construimos una métrica de riesgo. Y esa métrica de riesgo es lo que nos va a permitir ahondar en el siguiente punto, y es ya la gestión de exposición. Esta gestión de exposición, lo que vamos a encontrar es un dashboard
bien sencillo, pero cuando yo empiezo a ahondar, empiezo a encontrar primero una métrica global de exposición. Esta métrica global de exposición al final es una métrica de riesgo de negocio que sale de ponderar todas las métricas individuales de los activos. Como ya lo calculé para cada activo, simplemente lo que hago acá es ponderar y sacar una métrica global de riesgo de negocio. Pero aquí yo también puedo empezar a disgregar esta métrica armando grupos de activos. Entonces, por ejemplo, un cliente me preguntaba, ¿lo puedo hacer por centro de costos? Sí, lo puedo hacer por centro de costos, porque si yo sé qué activos pertenecen a qué centro de costos, puedo ir tagueando esos activos, ir generando una métrica de riesgo por activo, por centro de costos. ¿Lo puedo hacer por ubicación geográfica? Sí, si ya sé cuáles son mis activos de El Salvador, los de Costa Rica, los de República Dominicana, voy tagueándolos y voy sacando métricas por ubicación geográfica. Y así sucesivamente, de la forma que yo quiera agrupar los activos, voy a ir teniendo estas métricas para ciertos grupos específicos, por proveedor o, por ejemplo, para canales, por ejemplo, que están hoy día montando su SOC sobre nuestra solución. Lo que hacen es taguear por cliente. Entonces, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4 y tienen sus métricas de riesgo para cada uno de sus clientes. Sobre eso montan su servicio de respuesta a incidentes y tienen un servicio de SOC. Aquí también, con esta métrica, finalmente lo que tenemos es la respuesta a una pregunta muy sencilla que nos hace muchas veces la alta dirección cuando se dan cuenta que una empresa cercana fue atacada, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que eso me suceda a mí? Y ahí es donde de manera cuantitativa podemos responder cuál es mi nivel de exposición, cuál es mi nivel de riesgo de negocio. Y sobre esto, implementar también estrategias de remediación. Digamos que anualmente salen más de 24.000 vulnerabilidades. Es prácticamente imposible que una empresa tenga los recursos, el tiempo, las ventanas de mantenimiento para remediar 24.000 vulnerabilidades. Y por eso aquí la priorización es fundamental. Ya ponderando, priorizando por riesgo de negocio, yo puedo saber exactamente cuál es el activo que genera mayor riesgo para mi negocio. Sobre eso definir estrategias de remediación para esos activos críticos de negocio. ¿Y qué es un activo crítico de negocio? Pues un activo que tiene alto valor, o sea, que es parte seguramente de un proceso misional, que tiene vulnerabilidades críticas que son fácilmente explotables. Eso es prioridad número 1. De ahí en adelante, digamos que ya si el valor del activo es menor, si las vulnerabilidades son menos críticas, pues eso va bajando la prioridad, va bajando el riesgo y ahí es donde yo voy, digamos, dejando para después esos procesos de remediación. Pero ya sé cuál es mi prioridad y cuál es mi activo que en este momento representa un mayor riesgo. Tercero, me da una tendencia de cómo está evolucionando este factor de riesgo en el tiempo. Y esto finalmente me ayuda a generar valor sobre algo que a la organización le gusta mucho y es el retorno de la inversión. Cuando el negocio me aprueba un presupuesto para yo adquirir una solución, de alguna forma yo debo mostrarle al negocio también cómo esa inversión está generando valor. Y finalmente hay 3 drivers que generan valor para el negocio. Uno es el aumento de revenue del negocio. 2, la reducción de costos del negocio. Y 3, la mitigación de riesgos para que el negocio pueda seguir operando de manera segura y eficiente. Aquí estamos de alguna forma aportando en 2 frentes. 1, mediante la consolidación reducimos costos. Y 2, mediante la medición del nivel de riesgo, aquí es donde yo puedo mostrarle al negocio, con este presupuesto que ustedes me aprobaron, yo estoy aportándole al negocio para que ese negocio pueda operar con menos riesgo, identificando brechas críticas en activos que pueden de alguna forma parar la productividad del negocio, remediándolas oportunamente y sobre eso estoy generando un retorno de la inversión. Y en un cuarto punto aquí donde generamos valor y es la parte de medición de CLAs. Esto pareciera, digamos, algo sencillo, pero digamos que algo bien conocido en el tema de seguridad es que yo como responsable de seguridad no necesariamente soy responsable de los procesos de remediación. Entonces, normalmente yo lo que hago es identificar que hay un riesgo crítico para el negocio. Entonces, identifiqué que hay una vulnerabilidad crítica en un activo de emisión crítica que es fácilmente explotable y que eso puede poner en riesgo la continuidad del negocio. Pero, ¿quién es el responsable de la remediación? Normalmente, el que maneja la aplicación o el que maneja la base de datos o el que gestiona propiamente ese activo misional.
Entonces, yo como responsable de seguridad reporto que hay un riesgo crítico en ese activo y ya esta persona responsable de la remediación es la que tiene que implementar de alguna forma esa estrategia. Ahí es donde eventualmente empieza a jugar el tema de SLAs. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo detecto que hay una vulnerabilidad crítica que es fácilmente explotable en un activo crítico de negocio? Voy y le digo al responsable de la aplicación, esto tiene que atenderse de manera prioritaria y esta persona no aplica la remediación, no le da prioridad y eso termina finalmente en un ataque a la organización. Ahí por lo menos yo como responsable de seguridad, digamos que cumplí con lo que llamamos mi due diligence, ¿no? El reportar oportunamente que hay un riesgo crítico, pero ya ese cumplimiento de la parte de remediación no cumplió con el tiempo estimado y ahí es donde se presentó el incidente. Entonces yo puedo empezar a darle visibilidad a la alta dirección de que mi estrategia de seguridad de alguna forma está cumpliendo con las métricas y que falta reforzar, por ejemplo, la parte de remediación, falta reforzar los equipos que se encargan del cierre de este tipo de brechas. Entonces, hasta aquí es una postura netamente defensiva. O sea, he visto mis activos, estoy midiendo riesgo, estoy midiendo SLAs y ya estoy teniendo un control de mi programa de seguridad de la información, ¿no? Porque siempre que finalmente hablamos de riesgo, es normalmente alineado con la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Viene la otra cara de la moneda, que creo que es la parte que más me gusta a mí, y es cuando empecé a estudiar toda esta parte de ciberseguridad, me encontré con las certificaciones de Offensive Security. ¿Alguien ha escuchado las certificaciones de Offensive Security? Bueno, bien interesantes. Y es bien interesante porque al principio no entendía cómo es esta parte de Offensive Security. Yo pensaba que la seguridad era algo netamente defensivo, ¿no? Y empiezo uno a encontrar que siempre cuando uno estudia esta parte de ciberseguridad tiene que ver las dos caras. O sea, la postura defensiva es fundamental, pero también tengo que ver cómo mi atacante me está viendo a mí. Y eso es justamente lo que hacemos aquí. Aquí lo que hacemos es darles a ustedes la visual de las rutas que un posible atacante puede utilizar para comprometer un activo crítico de negocio. Y aquí el ejemplo, digamos que si ponemos, por ejemplo, en el centro el directorio activo, eventualmente, como conozco las vulnerabilidades, conozco si hay códigos de explotación disponible y conozco si hay una técnica, táctica o procedimiento disponible, básicamente lo mapamos del MITRE ATT&CK Framework, construimos este tipo de rutas o vectores de ataque. Entonces, caso típico, un usuario que eventualmente puede, por ejemplo, mediante una vulnerabilidad, elevar privilegios y ganar acceso a un grupo privilegiado, ese grupo puede entrar al directorio activo, ejecutar una GPO y terminar en un ataque tipo ransomware. Entonces, ahí tenemos una ruta de ataque porque hay una vulnerabilidad que es explotable y que hay una técnica para explotarla. Pero eventualmente el mismo servidor donde está el directorio activo, por ejemplo, por red, se conecta con otros servidores. Ese servidor puede descubrir que el directorio tiene una vulnerabilidad, caso típico, por ejemplo, lo que es Kerberos, lo que es NetLogon. Son protocolos que muchas veces se dejan activos en el directorio activo, valga la redundancia, y por ahí es por donde muchas veces los atacantes ni siquiera necesitan explotar una vulnerabilidad, sino comprometen la seguridad es a partir de estos protocolos que están por default y ingresan al directorio activo. Y eventualmente, pues este servidor también está conectado con otras aplicaciones, con otros usuarios y que pueden también sacar provecho de ese mismo activo y ahí construyo otra ruta de ataque. Pero eventualmente una aplicación en nube. Entonces muchas veces el desarrollador está haciendo las pruebas de migración a la nube y no se dio cuenta que dejó prendida una aplicación y que esa aplicación tiene una cuenta de servicio mapeada hacia el directorio activo. Entonces, por aquí un atacante puede comprometer la aplicación en nube y ganar acceso directamente también al directorio activo. Entonces, ahí ya tengo 3 posibles rutas de ataque que pueden terminar en un incidente de seguridad hacia el directorio activo y que muchas veces las organizaciones no tienen esta visual que tiene el atacante. Y ahí es donde muchas veces cuando una organización tiene un ataque de ransomware, hace todo un análisis, llama al analista forense, descubre cómo lo atacaron, recupera su infraestructura y a los 8 días resulta que nuevamente les ejecutan otro ataque. ¿Por qué? Porque no cerraron todas las rutas de ataque, simplemente se concentraron en la ruta por donde fueron comprometidos y por ahí es donde el atacante ya sabe que hay otras rutas de ataque y vuelve y los compromete.
Entonces, hasta aquí es justamente lo que queríamos presentarles el día de hoy. Una plataforma integral que les va a dar a ustedes un inventario consolidado de activos con métricas de riesgo por activo para que ustedes puedan priorizar y enfocarse en lo que realmente es importante. Una métrica global de exposición que ustedes pueden también eventualmente disgregar en diferentes grupos de activos, pero sobre todo tener también la visual de las posibles rutas que un atacante puede identificar y que puede eventualmente terminar en un incidente de seguridad. Eso es básicamente lo que es nuestra solución de gestión de exposición y somos justamente la primera plataforma de gestión de exposición del mercado. Esto es un concepto, como veían nuevamente al inicio, que hasta ahora está empezando a posicionarse, pero es justamente lo que nosotros vemos que hacia futuro va a ser la manera como las organizaciones deben gestionar su ciberseguridad en una plataforma integral que les permita cubrir todos los diferentes tipos de activos y que igualmente identificar esa postura defensiva y esa postura ofensiva. Entonces, igualmente estamos acá justamente en el salón con nuestro stand de Tenable. Si alguien quiere profundizar en la solución, si quieren de pronto ya agendar una sesión más personalizada, con todo gusto ahí nos van a encontrar. Acá está mi correo también y pues bueno, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Campos, muchísimas gracias, Diego.